Estaba próxima a cumplir 15 años. Era tradición elegir a una persona especial para que me diera una muñeca, la cual representaba simbólicamente mi último juguete. Elegí a mi amiga Mariana para que fuera ella la encargada de regalarme la muñeca. Al llegar el día tan esperado, estaba parada junto con mis familiares en la entrada principal de la iglesia para entrar a misa. Buscaba entre los presentes a mi amiga. Quería ver a mi muñeca, pero ella no se veía por ninguna parte. Antes de entrar al templo, miré por última vez hacia atrás para ver si había llegado Mariana, pero no estaba. Me resigné a que no llegaría y me hice a la idea de que no iba a tener aquella muñeca tan especial. En el momento en que llegamos al casino, vi a Mariana parada esperándome. Traía entre sus manos una muñeca preciosa. Era grande, con un vestido idéntico al mío, con su cabello largo y lacio. Después de la fiesta, mi amiga se quedó a dormir conmigo. Había ocasiones en las que yo también me iba a su casa, por lo que había cierta simpatía de su familia con la mía. En cuanto llegamos, me fui a quitar mi vestido. Al lado de mi cama tenía un buró con mi caja musical que me regalaron mis padres. Era una caja especial porque perteneció a mi abuela materna. Junto al buró puse una silla mecedora que también perteneció a mi abuela paterna. Ahí puse a la muñeca. Ese sería su lugar especial para tenerla muy cerca. En cuanto puse a la muñeca sobre su silla, quizás por el impulso que hice al sentarla en ese lugar, la mecedora empezó a moverse muy poco. Se movió, lo percibí, pero no le di la atención suficiente. Creí que yo lo había hecho sin querer incluso. Le hice el comentario a mi amiga a forma de broma, que mi muñeca también se sentía feliz en casa, porque de inmediato empezó a mecerse. Las dos nos reímos y nos acostamos a descansar. Los días posteriores seguí con mi vida cotidiana. Iba a la secundaria y regresaba al mediodía. Me quedaba sola por la tarde porque mis papás trabajaban todo el día. Uno de mis hermanos iba a la preparatoria y el otro a la universidad. Tenía la tarde para mí. Ya me había acostumbrado a estar sola por un espacio de 4 horas. En muchas de las ocasiones iba a mi casa Mariana. Hacíamos la tarea y comíamos juntas la comida que mi mamá preparaba. Aquella tarde fue muy rara porque nos apuramos a terminar nuestras labores escolares para enseguida ver una película de terror. Puse a cocinar unas palomitas en el microondas. Cerramos las cortinas para que la casa quedara un poco más oscura. Mientras comíamos palomitas, escuché un ruido al interior de mi cuarto. Le pregunté a Mariana si ella también lo había oído. Ella me respondió que no. Estaba tan distraída que no se dio cuenta. Sin tomarle tanta importancia, seguimos viendo la película. De pronto oí que un objeto pesado se caía de mi cuarto. Sin decir nada, me fui directo para ver qué sucedía. Había un cristal roto de la ventana. Alguien del exterior aventó una piedra. Me asomé a la ventana, pero no pude ver a nadie. Con molestia me fui de nuevo a la sala, pero no habían pasado más de 15 minutos cuando, de nuevo, el mismo ruido se escuchó. En esta ocasión era otra piedra. Con rapidez salí de la casa. Pude ver a 2 niños que estaban enfrente, escondidos detrás de un árbol. Me fui directo con ellos. Intentaron correr, pero alcancé a agarrar a uno de la playera. Le dije que iba a apagar los 2 vidrios rotos entre él y su amigo. No iba a permitir que hicieran travesuras de esa manera. Yo no les había molestado nunca. El niño, sin responder mi pregunta, me apuntó con su dedo hacia la ventana de mi casa, diciéndome que ahí estaba otra vez y que le aventó la piedra porque le dio mucho miedo. Volteé para ver a qué se refería. Alcancé a distinguir que alguien se asomaba de la ventana. Solo distinguí una cabeza pequeña que apenas se veía. Le dije al niño que no tenía derecho a aventar piedras a mi casa. Solo porque alguien se asomara, él insistió diciéndome que lo que vio no era una persona, era alguien feo que lo asustó. Ya no quise continuar regañándolo, parecía que el pequeño no entendía. Le dije que mi mamá iba a hablar con la de él. Mariana estaba en la puerta principal tratando de ver lo que sucedía. Cuando estuve con ella, me preguntó qué había pasado. Más tarde, mi amiga se fue a su casa cuando mis papás y mis hermanos aún no llegaban. Me puse a recoger los vidrios rotos en mi habitación.
Mientras lo hacía, me di cuenta que mi muñeca estaba sobre la cama. Pensé que Mariana la había puesto ahí cuando estaba afuera con los niños. En cuanto llegó mi mamá, le conté lo que hicieron los niños de la vecina. Fue a hablar con la madre de ellos. A su regreso me dijo que los niños seguían asustados, porque, según ellos, habían visto a un ser pequeño que se asomaba a la ventana. Era una niña o una muñeca. Fue muy raro que mi mamá me dijera eso. No tenía la menor idea de lo que pudiera ser, si ni siquiera mi amiga y yo estábamos dentro de la habitación. Se lo dije a mi mamá, pero ella pensó que habíamos tratado de asustar a los niños con mi muñeca. Me fui a dormir ya más tarde. Cuando desperté, caí a la cuenta de que ya era de noche. Salí a la sala, pero ya todos estaban dormidos. Cuando vi la hora, era después de la medianoche. Estuve viendo a través del agujero en mi ventana. El cielo estaba nublado. No se veían las estrellas. Hacía un poco de viento que se colaba por los orificios del cristal. Amenazaba con llover. De repente empecé a escuchar la caja musical que sonaba con su nota de siempre. La caja se había abierto sola. No pude encontrarle una explicación a lo que sucedía. Cerré la caja musical y me quedé pensando qué era lo que ocurría en mi habitación. Primero fueron los niños, ahora la caja. Ya no pude seguir reflexionando porque escuché el rechinar de la mecedora de madera. Ligeramente se mecía, pero alcanzaba a distinguir su movimiento y su sonido al crujir la madera. Me levanté de la cama de un salto y me salí del cuarto. Fue un acto impulsivo, porque como estaba sin zapatos, me corté con alguno de los vidrios que no recogí. El pedazo de cristal se me incrustó en la planta del pie. Al momento de sacarme el vidrio, la sangre no se detuvo. Fue necesario que levantara a mi mamá para que me ayudara a detener la sangre. Mi mamá se levantó de inmediato, me desinfectó la herida, utilizó vendas para detener el sangrado, para después ponerme un parche. Ya más tranquila le pude decir que algo extraño pasaba en mi habitación. La caja musical se había encendido sola. La silla mecedora comenzó a moverse. Además, tenía que creerme que yo no había asustado a esos niños. También ella fue más empática. Me dijo que al día siguiente ella se encargaría de revisar con cuidado mi habitación. Quizás fue un malentendido de los niños. Y lo de la caja musical seguramente tenía alguna explicación. Había que tomar en cuenta que era muy antigua. Quizás lo que necesitaba era alguna reparación. De igual manera, limpiaría mejor mi habitación para que ya no me sucediera otro accidente. Me pude ir más tranquila a descansar. Todo lo que mi madre me dijo me pareció cierto. Para todo había una justificación. Me dormí profundamente sin tener un mal pensamiento. Una noche, mientras dormía, el ruido de un rayo me sacó del sueño. Cayó tan cerca que me hizo despertarme de golpe. Me quedé acostada tratando de dormir de nuevo. Afuera se escuchaba llover con fuerza. El viento agitaba con intensidad la copa de los árboles. Fue una noche con una tormenta muy fuerte. Tratando de recuperar el sueño, me quedé tapada con mi cobija viendo cómo el agua de la lluvia golpeaba con fuerza el cristal de la ventana. Esa noche había dejado la cortina abierta. De repente, un relámpago iluminó por un instante mi habitación. Fue cuando la vi. La muñeca volteó su rostro hacia mí. Dudé un poco si de verdad había visto que giraba su cabeza. Estuve atenta por unos minutos, mirándola sin despegar mi vista. Enseguida escuché que la mecedora se movía un poco. Era un sonido que apenas escuchaba, ya que el sonido de la lluvia lo opacaba. Era verdad, pude ver cómo se mecía la silla. Me asusté tanto que me salí de mi habitación y me quedé en la sala envuelta en la cobija. Eran las 3 de la mañana. Estuve sentada en el sillón. Aún tenía duda de lo que había visto. No podía ser verdad. Con cuidado fui a mi habitación. Abrí con mucho cuidado la puerta, haciendo el menor ruido posible. Desde ahí podía ver a la muñeca, pero la mecedora ya no se movía. No sabía qué hacer ni qué pensar. No podía creer que la muñeca tuviera vida. Decidí entrar de nuevo a mi habitación. Me acosté hacia el otro lado de la cama, donde pudiera estar lo más lejos posible. La lluvia empezaba a calmarse.
Ya solo oía el sonido del viento. Poco a poco me fui tranquilizando. No dejaba de mirar a la muñeca. Cualquier indicio de movimiento era suficiente para salir de inmediato. No supe en qué momento el sueño me venció. Desperté con la misma posición en la que me dormí. Un susto me llevé cuando vi a la muñeca a un lado de mí. Su cabeza estaba descansando sobre mi almohada. Salté de la cama al mismo tiempo que le grité asustada a mi mamá. Ella entró de inmediato. Le pregunté si ella había puesto la muñeca sobre mi cama. Le pregunté 2 veces con insistencia. Mi mamá no tenía la menor idea de lo que le estaba hablando. Me miró extrañada, diciéndome que ella no había entrado a mi habitación. Mis gritos la hicieron ir a ver qué sucedía. Enseguida entró uno de mis hermanos, preguntando qué pasaba. Mi hermano, a modo de burla, me dijo que ya estaba bastante grande como para asustarme por un juguete. Lo mejor era que la sacara de mi cuarto y asunto arreglado. Mi hermano hizo el comentario a forma de broma, y no se me hizo mala idea. La agarré y la puse en la sala. Le pregunté a mi mamá si no tenía inconveniente que la sacara de mi cuarto y la dejara en el sillón. Ella me dijo que no había problema. Sentí que no era suficiente. La muñeca me daba miedo. No quise decir nada más a mi mamá y a mi hermano, porque de por sí sentía que no me habían creído. Me arreglé para irme a la escuela, pero cada vez que pasaba por la sala no dejaba de mirar a la muñeca. Tenía la sensación de que en cualquier momento iba a girar su cara. No podía tenerla conmigo. Pensé en regresarla a mi amiga. En cuanto la vi en la secundaria, le pregunté por qué me había regalado la muñeca. Si sabía que tenía algo malo, Mariana se me quedó viendo con los ojos muy abiertos. Mariana no decía nada, se quedó callada. Eso me enfureció aún más. Le dije que por la tarde se la llevaría a su casa. Ella de inmediato dijo que no lo hiciera porque no la querían en su casa. Su respuesta solo me molestó más. También me intrigó. Ya no hablé con ella. Me fui a la clase que ya empezaba. En el receso ya me sentía más tranquila. Mariana ni siquiera hizo el intento de acercarse. Estaba del otro lado del patio. Me fui hacia ella. Pensó que de nuevo la iba a regañar, pero ya no lo hice. Le pedí que me explicara por qué me la había dado. Dudando un poco, me dijo que nunca fue su intención hacerme daño. El obsequio no fue malintencionado. Se quedó callada. Parecía que no le era sencillo hablar sobre la muñeca. Continuó diciendo que la muñeca era de su abuela. Fue un juguete que le pertenecía a una de sus hijas que murió cuando era una niña. Por eso, su abuela la conservó y la cuidó con tanto cariño. La muñeca fue uno de sus objetos más preciados porque la consideraba una parte de su hija fallecida. Según le contó su mamá, cuando su abuela estaba en su lecho de muerte, pidió tener muy cerca a la muñeca. La abrazó y a los pocos minutos murió. Su madre decidió quedarse con ella por ser un recuerdo muy valioso. Lo que nunca esperaron fue empezar a notar que la muñeca se movía, pero siempre lo hacía por las noches. Caminaba de un mueble a otro. En ocasiones giraba su cabeza y en otras más cerraba o abría sus ojos. Lo peor sucedió cuando una vez movió su boca, como si intentara hablar. Fue cuando la pusieron dentro de una caja y la guardaron en el cuarto de los objetos que no utilizaban. Pero ella se salía de ese lugar y aparecía de nuevo en cualquier parte de la casa, principalmente en el sillón de la sala. La duda enorme que tenía y que me incomodaba mucho era saber por qué me la había dado, si ya sabían que había algo perturbador en ella. Se lo dije a Mariana. Ella bajó la cabeza aclarando de nuevo que nunca fue su intención hacerme algún daño. En una ocasión fueron con una vidente, le llevaron la muñeca y ella hizo un ritual para quitarle al espíritu que tenía pegado. Según ella, dijo que era el alma de la abuela que estaba dentro. Al momento de morir, como abrazó a la muñeca, hubo una transición de una parte de su alma en el objeto, sin contar que también fue pertenencia de otra persona que murió. Era una transferencia de espíritus, por eso ellas la habían cuidado con tanto cariño, porque sentían que tenían una pequeña esencia del alma de sus seres queridos. Pero empezó a suceder una situación extraña. A una de las hermanas de Mariana le comenzó a cambiar su carácter.
De acuerdo con lo que decía su mamá, tomaba actitudes de su abuela, hablaba sobre cosas pasadas que ella no había vivido, decía palabras y comentarios que solo la madre de Mariana sabía que eran de su propia mamá. Era inquietante darse cuenta que cada día su hermana se iba transformando en otra persona, con esencia de la abuela y de su hija. Mariana siguió diciéndome que intentaron deshacerse del juguete tirándolo a la basura, pero de manera inexplicable regresaba a la casa. Fueron de nuevo con la vidente, diciéndole que una de las hermanas de Mariana empezaba a tener conductas y actitudes tanto de la abuela como de su hija, y eran situaciones que ella nunca había vivido. Lo perturbador era cuando hablaba sobre el abuelo y otros familiares ya fallecidos, como si tuviera contacto con ellos, como si se hubiera abierto un canal de comunicación del mundo de los vivos con el de los muertos. En ocasiones era escalofriante escuchar hablar a la hermana de Mariana acerca de lo que había en el más allá. Decía que había seres sin rostro que perdían la memoria. Eran almas errantes que vagaban en la oscuridad. No sabía quiénes eran, ni quién habían sido. Caminaban en un paraje oscuro, lleno de árboles enormes, y como no tenían ojos ni boca, con su nariz se dejaban guiar por su instinto. Pero en muchas de las veces chocaban con otras almas, con los árboles o caían al vacío. No podía creer todo lo que Mariana me dijo. Sabiendo todo eso, aún se había atrevido a dármela. Mi amiga me explicó que cuando fueron a hablar con la vidente, les dijo que no debían de quedarse con el juguete maldito. La única manera en que la muñeca ya no regresara con ellas era darle de regalo a otra persona que no perteneciera a su familia, que no tuviera ningún lazo consanguíneo, pero no a una persona desconocida. Se la debían de dar a alguien con la que tuvieran otro tipo de vínculo, para contrarrestar los efectos de los lazos familiares. En ese momento tuve sentimientos encontrados. Por un lado, entendía a Mariana y a su familia el por qué habían hecho eso, pero también me molestaba que me regalaran una maldición, porque ahora yo debía de cargar con ella. Mariana me interrumpió diciéndome que no lo hicieron con ningún mal. La vidente les aseguró que al entregar la muñeca a otra persona, la maldición iba a llegar hasta ahí, porque la señora también le realizó un ritual a la muñeca para expulsar el espíritu o los espíritus de su cuerpo. Para concluirlo, era necesario obsequiarla, con cariño y buenas intenciones, a alguien más que no fuera un familiar. Era la única manera de romper el maleficio. Era evidente que le angustiaba lo que me sucedía. De muchas maneras me dijo que nunca fue su intención hacerme un daño, y le creí. Ya no quise seguir preguntando por lo sucedido. Lo mejor era buscar la solución a lo que pasaba. Cuando llegué a la casa quise contarle todo respecto a la muñeca a mi mamá, y que lo que vieron aquellos niños cuando rompieron el cristal fue real. Ellos tuvieron mucha razón al haberse asustado, pero ella ya se había ido al trabajo. Me quedé sola toda la tarde. No puedo negar que tuve miedo de quedarme con la muñeca. Después de lo que me contó Mariana, fui a mi recámara. La vi sentada sobre la silla mecedora, cerré la puerta de mi habitación y me dispuse a comer y hacer mi tarea. Me sentí más tranquila, sabiendo que la muñeca estaba encerrada. Y no le iba a abrir la puerta hasta que hablara con mi madre. Algo tendríamos que hacer al respecto. Pero una noche más con la muñeca, no pretendía tenerla. Encendí el televisor mientras comía. De repente alcancé a ver con el rabillo del ojo que alguien pasó por el pasillo. Dejé de comer para ir a ver mi habitación. No podía creer lo que vi. La puerta de mi cuarto estaba abierta. No era posible que estuviera abierta si yo tenía la única llave. Me asusté tanto que en lo único en lo que pensé fue en salir de la casa y ponerme a salvo. No tenía la menor idea de cuáles eran las intenciones de ese juguete maldito, porque ya había pasado el tiempo y nunca me había hecho daño, pero tampoco pensaba averiguarlo. Agarré mi mochila y antes de salir vi a la muñeca sentada sobre el sillón. Me quedé parada viéndola sin saber qué hacer. En ese momento comencé a sentir mareos y me sentí muy mal. No me di cuenta que caí inconsciente, en el que vi en un sueño a una mujer mayor que me extendía su mano.
Era una señora de cabello blanco. Lo tenía recogido con una trenza. Vestía una falda ancha y larga. A su lado se encontraba una niña de tez amarilla, sumamente delgada y con su cabello hasta los hombros. Las dos me veían con una mirada profunda. Atrás de ellas pude ver a muchos más espíritus que se movían errantes en la oscuridad. Tuve un miedo inexplicable. Cuando fui consciente, a mi lado estaba mi mamá y uno de mis hermanos. Me dijeron que el médico ya venía en camino, porque fue difícil hacerme reaccionar. Mis signos vitales bajaron mucho. Tuvieron miedo de que algo grave me hubiese pasado. A los pocos minutos tocaron a la puerta. Era el doctor de la familia que mi mamá llamó. El doctor me revisó, le dijo a mi mamá que me encontraba en buen estado, pero para asegurarse de que todo estuviera bien, me mandó a hacer una serie de estudios para descartar cualquier enfermedad. Mi reacción al tener conciencia fue buscar a la muñeca, pero no estaba en el sillón. Me quise levantar y no lo pude hacer porque sentí un mareo horrible. El doctor me dijo que me tomara todo con calma. En poco tiempo estaría mejor. Pregunté rápidamente por la muñeca. Mis hermanos no sabían lo que sucedía con la muñeca, por lo que uno de ellos fue por la muñeca a mi habitación y me la puso entre mis brazos. Lo primero que hice fue verla aterrorizada. Mientras la veía claramente cuando cerró los ojos, grité como loca y la aventé al piso. Cuando el médico me vio en ese estado, sugirió que también me llevaran con el psicólogo. Y si era necesario con el psiquiatra, yo no requería ningún estudio ni tampoco otro médico. Lo que me urgía era deshacerme de esa muñeca maldita. Pero mi familia aún no sabía todo lo que me comentó Mariana. En cuanto se fue el doctor de la casa, comencé a decirles a mis padres y mis hermanos lo que sabía por Mariana y por lo que vi cuando estuve inconsciente. Pero ellos no le dieron crédito a mis palabras. Me puse histérica cuando les dije que ya no quería estar con la muñeca. Mi mamá, tratando de tranquilizarme, me dijo que no me preocupara, se la iba a llevar a su cuarto. Con todos los medicamentos que el doctor me dio, empecé a sentir mucho sueño. Pronto me quedé dormida. Seguramente fue un tranquilizante que me dio para que me calmara, pero lo único que consiguió fue que me quedara dormida y estuviera soñando con personas que habían muerto. Seguramente en la madrugada se fue el efecto de la droga que me suministraron, porque me despertó un ruido en mi habitación. Vi la figura de alguien pequeño que se movía en el piso. No lo vi con claridad, pero ya no tenía dudas. Era la muñeca que me buscaba para estar conmigo. Estaba paralizada por el miedo. No grité para no despertar a mi familia. Además, reaccionaban de una manera que no me gustaba. Me iban a dar más calmantes y esos no iban a solucionar el problema. Me fui hacia el otro lado de mi cama, pegada hacia la pared. Desde antes no tenía duda de que era ella, pero percibir que estaba al interior de mi cuarto en la madrugada, buscándome, eso me llenaba de un profundo miedo. No alcanzaba a distinguir dónde estaba exactamente. Solo escuchaba las ligeras pisadas de su cuerpo. Por unos segundos dejé de oírla. Fue cuando con horror noté que empezaba a subir a mi cama a través de mi colcha. Ya no tenía más espacio para alejarme de ella. Con sumo cuidado me fui moviendo hacia la otra orilla de la cama. De repente, vi cuando se paró erguida sobre mi cama. Solo pude mirar su silueta a través de la poca luz que entraba por la ventana. Ya no me quedé por más tiempo. Salí de mi habitación. Por los nervios me enredé en la cobija y caí al piso. Pero eso no me impidió que huyera lo más pronto posible y me saliera casi a rastras de mi habitación. Al abrir la puerta me asusté aún más porque ahí estaba parada mi mamá. Grité más asustada. Mi madre me pidió que no hiciera ruido. Con su dedo me siguió haciendo señales para que me callara. Me agarró de la mano y me llevó a otra parte de la casa, a un lugar más seguro cuando nos sentimos más protegidas. Mi mamá me abrazó diciéndome que tenía razón en todo. Al día siguiente buscaría la manera de deshacerse de ella. Me pidió que no fuera a la secundaria, a menos que tuviera algo importante que entregar o algún examen para deshacernos de la muñeca. Ya no podía estar por más tiempo en nuestra casa. Nos quedamos sentadas en el sillón de la sala,
Cualquier sonido externo saltábamos del temor. Fueron unas horas que nos parecieron eternas, ya que en cualquier momento temíamos que se apareciera o que entrara tras nosotras. No sucedió de esa manera. En cuanto empezó a amanecer, mi mamá tomó sus cosas, me pidió que me arreglara para salir. No quería hacerlo porque todas mis pertenencias estaban dentro de mi habitación y no quería entrar. Mi mamá me acompañó. Llevaba consigo una bolsa negra y una toalla. Antes de entrar a mi cuarto nos quedamos paradas. No nos atrevíamos a entrar, pero después de unos segundos lo hicimos. Con sumo cuidado, mi madre abrió la puerta. Yo iba detrás de ella. Por un instante pensé que aquel objeto se iba a lanzar sobre mi mamá o encima de mí, y que no me la iba a poder quitar de encima, pero no sucedió así. Ahí estaba ella, recostada sobre mi almohada en mi cama, tratando de hacer el menor ruido posible. Mi mamá la envolvió en la toalla y la puso dentro de la bolsa. Le hizo un amarre fuerte para evitar que no se fuera a salir. De inmediato pidió el servicio de un taxi y nos fuimos de la casa. No tenía la menor idea de a dónde íbamos, ni lo que pretendía hacer mi mamá. Como era muy temprano, no había mucho tráfico. Pronto llegamos al lugar que mi mamá le indicó al chofer del taxi. La casa a la que llegamos era pequeña y humilde. Mi madre tocó en la puerta sin que nadie nos atendiera. Miró su reloj diciéndome que era muy temprano. Volvió a tocar con más fuerza. Pude escuchar unos pasos lentos que se acercaban a la puerta, así como la llave al introducirla a la cerradura. Una mujer mayor con su cabello blanco suelto apareció. Mi mamá le dijo que la habían recomendado. Al entrar a la habitación fue sorprendente ver la cantidad de imágenes de santos que tenía, cada uno con su respectiva veladora, así como un altar grande a un ángel. Mi madre no entró en muchos detalles respecto a la muñeca. Al parecer la señora ya estaba enterada, al menos, de las cosas más importantes. La señora nos ofreció una silla de madera para sentarnos, y me empezó a preguntar si la muñeca me había intentado hacer daño en algún momento. Me quedé callada por unos minutos tratando de recordar, pero no, estaba segura de que no me había lastimado, y así se lo dije a la señora. La señora le pidió la bolsa a mi mamá. Le dijo que cuando había una maldición en una muñeca, quien es poseedor de ella adquiere todo lo que concierne al objeto. Cuando hizo la pregunta sobre si me había hecho daño o lo había intentado, era porque podría tratarse de un ser maligno que estaba dentro de ella. Pero como no sucedió de esa manera, significaba que había un alma o espíritu en pena que se alojó en la muñeca para poder seguir viviendo. Interrumpí a la señora para decirle que no solo se trataba de un espíritu, sino de dos. Fue cuando empecé a contarle todo lo que me dijo mi amiga Mariana. Mientras le decía todos los detalles, me comentó que iba a ser difícil que, después de tanto tiempo, el espíritu de esas dos almas se fueran a un lugar de paz. Era evidente que algo las detenía. La señora se levantó para sacar del interior de la bolsa a la muñeca. Con cuidado la vio. Nos dijo que era una muñeca muy bonita y muy antigua, y en efecto, su cuerpo alojaba dos espíritus. Nos dijo que le podíamos dejar a la muñeca para trabajar con ella durante una semana. Iba a intentar sacar las almas de ella para que pudieran cruzar hacia el más allá. Me salí del lugar con una sensación extraña. Creí que la señora me iba a hacer una limpia, a rezar y a hacer cosas que había visto en las películas, pero no. Simplemente dijo que el paciente era la muñeca, no yo. Salimos del lugar un tanto confundidas. Durante el regreso, mi mamá me preguntó qué opinaba de la señora. Le respondí que ojalá y todo sirviera. Me reservaba mis dudas. En cuanto llegamos a la casa, sentí una sensación de alivio por saber que la muñeca ya no estaba en la casa. Pude estar más tranquila mientras me quedaba sola. En ratos me llegaba la desconfianza de que anduviera por ahí. Ante cualquier ruido que escuchara, iba con cuidado a ver de qué se trataba. Pero todo estaba en orden. Durante la noche pude descansar. Solo que al día siguiente, muy temprano, sonó el teléfono. Mi mamá era la que siempre se levantaba temprano. Cuando vi su cara supe que se trataba de la muñeca.
En cuanto colgó, mi mamá me dijo que era la señora a la que le llevamos la muñeca. Le pidió que fuera inmediatamente por ella. Mi mamá no me dio más detalles. Nos fuimos en el taxi. Iba desconcertada porque mi mamá no me decía nada. En cuanto llegamos a la casa de la señora, ella ya nos estaba esperando con la puerta abierta. Todo el interior de la casa estaba en completo desorden. Los cuadros de santos estaban caídos con el cristal roto, las veladoras también, las flores deshojadas por todas partes, los muebles movidos, algunos rasgados de la tela, y una de las sillas de madera estaba rota. Fue imposible poder pararla, nos la quiso dar de regreso. Por supuesto, tanto mi madre como yo dijimos que no la queríamos, que podíamos hacer nosotras. La señora nos dio la respuesta: regrésenla a la persona que se las dio, porque esos espíritus que tiene no nos pertenecían, eran de ellas. Mi madre aceptó, le dio su paga a la señora y nos fuimos de inmediato a la casa de Mariana. Como aún era temprano, todos estaban en su casa. Mi mamá le pidió a la mamá de Mariana hablar con ella. Le explicó todo y le dijo que la muñeca era de su propiedad. Les correspondía arreglar lo que sucedía con ella y sus almas, y que jamás volvieran a regalársela a alguien más. La madre de Mariana y mi amiga se veían avergonzadas. Nos pidieron una disculpa diciéndonos que nunca nos quisieron transferir ninguna maldición. La persona que las orientó era una vidente, que aseguró que al regalarla a otra persona que no fuera un familiar consanguíneo, la maldición iba a terminar, las almas iban a continuar con su camino hacia el más allá. Me fui de la casa de mi amiga con sentimientos encontrados. Le tenía mucho cariño, a ella y a su familia, pero no me agradó lo que hicieron de manera premeditada. Nuestra relación de amistad continuó, pero ya no tan cercana como lo fue antes. Respecto a la muñeca, desconozco lo que sucedió o lo que siguió sucediendo, porque nunca más volví a preguntar por ella. Creo que la llevaron con un sacerdote para que las ayudara, pero no sé si realmente funcionó, porque pude darme cuenta que Mariana siguió investigando quién la pudiera ayudar. De lo poco que sé, hay almas que se aferran a algún objeto no vivo para poder conseguir lo que en vida no pudieron hacer. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.